Buenos días, muy buenas tardes. Del otro lado del Atlántico, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad del programa Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World, y de la red de estudios transareales y transculturales de Centroamérica y el Caribe. El programa Connected Worlds, Connect Caribbean, es un programa financiado principalmente por la Unión Europea, coordinado por el CSIC en Madrid, por la doctora Chelo Naranjo, y reúne 14 universidades y una editorial del Caribe, América Latina y Europa. Está inscrito aquí en Costa Rica, el Grupo de Costa Rica, en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Y su propósito principal es estudiar de forma comparada las sociedades caribeñas. La red Transcaribe también tiene su base en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica. Está conformada esta red por investigadoras e investigadores de muy diversas disciplinas de varias universidades nacionales e internacionales, entre estas universidades del Caribe, América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá. Y su propósito principal es analizar los procesos de transculturación y conexiones en Centroamérica y el Caribe. Me alegra mucho que esta actividad hoy se realiza en cooperación con la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y con el posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Me es muy grato que nos acompañe hoy como conferencista el doctor Cédric Audebert. Cédric Audebert es geógrafo, director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNRS en Francia, y miembro del Centro Caribeño de Ciencias Sociales de la Universidad de Saint-Xavier. Dirigió el Centro de Investigación CNRS Migraciones Internacionales, Espacios y Sociedades y creó la revista científica E-Migrantaire. Es miembro cofundador del Centro Internacional de Investigaciones sobre la Esclavitud y el Comercio Transatlántico de Esclavos Africanos del CNRS. Y es ganador en el año 2013 del Premio Internacional de la Asociación de Estudios del Caribe. Sus investigaciones tratan de la territorialización de las migraciones y diásporas caribeñas y sus consecuencias sociales y espaciales en las metrópolis de instalación tanto en los Estados Unidos como en Europa. Cédric ha publicado más de 70 artículos científicos y libros sobre este tema y solamente voy a mencionar tres que me parecen sumamente importantes. Uno es, lo voy a traducir al español, intentar traducir los títulos al español, la inserción socioespacial de los haitianos en Miami, la diáspora haitiana, territorios migratorios y redes transnacionales, un segundo libro, y el tercer libro que quería mencionar, en su título en inglés es Migration in a Globalized World, New Research Issues and Prospects. Además, Cédric ya nos acompañó, nos dio un curso corto a inicios del mes de octubre, organizado por el posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica en cooperación con el Grupo Connect Caribbean y la Red Transcaribe sobre un tema vecino, para decirlo así, la geopolítica del Caribe que nos impartió en el mes de octubre. Su videoconferencia hoy la podemos llamar como un sustituto de una estancia prevista de investigación que iba a realizar Cédric en el marco del programa Connect Caribbean en estos meses aquí con nosotros en la Universidad de Costa Rica.
y acordamos con él que por lo menos nos diera un curso en el mes de octubre y esta videoconferencia, pero siempre con la ilusión de tenerlo en carne viva el próximo año en una estancia de investigación aquí en la Universidad de Costa Rica en el marco del programa Connect Caribbean. Entonces, muchas gracias, Cedric, por compartir tanto el curso en octubre como esta videoconferencia. Esta videoconferencia también se transmite en vivo por el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Y después de la conferencia de CETRIC tendrán la posibilidad de hacernos preguntas, comentarios, por tanto por Zoom, por si levantan la mano, o por el chat del Zoom, o también por el chat de Facebook. Entonces podemos también, si nos mandan sus preguntas en forma escrita, leer estas preguntas si prefieren esto. Sin más, le doy la palabra a Cedric para que nos hable sobre su tema, la geodinámica de las migraciones haitianas en el Caribe y Suramérica. Bienvenido de nuevo, Cedric. Muchas gracias, Werner. Estoy muy feliz, por fin tenemos la posibilidad de encontrarnos y no he podido venir a Costa Rica por la pandemia. Entonces es una buena manera para conocernos e interactuar dentro del programa y gracias a la tecnología, ¿no? Buenos días a todos y bienvenidos a esta videoconferencia sobre la geodinámica de las migraciones haitianas en el Caribe y Sudamérica. Me alegra que estemos hoy reunidos y quisiera agradecer a los colegas de la Universidad de Costa Rica, principalmente al profesor Werner Mackenbach, por invitarme a ofrecer esta conferencia. Y estoy muy contento con esta oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes y, claro, enriquecerme gracias a ustedes, especialmente porque, bueno, debía hacer mi estancia en la Universidad de Costa Rica este mes de noviembre y finalmente no he tenido la posibilidad de venir a Costa Rica por la pandemia. Por lo menos puedo hacer esta actividad junto con mis compañeros de la Universidad de Costa Rica y estoy muy feliz por eso. Como Werner le ha dicho, soy director de investigación en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica y trabajo en el Centro Caribeño de Ciencias Sociales de la Universidad de las Antillas Francesas. Mi tema principal de investigación se centra en las migraciones caribeñas en el Caribe y hacia el norte, principalmente a los Estados Unidos. De hecho, actualmente me dedico a un proyecto de investigación colectivo sobre la constitución del espacio migratorio haitiano en América del Sur y en el que están implicados especialistas de varios países de América Latina y cuyo libro será publicado mediante el CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y antes de empezar, me gustaría disculparme por mi nivel de español, que no es fantástico, ¿eh? Y sí, bueno, si tienen problema bueno, espero que no tengan demasiados problemas para entender lo que digo. Esta conferencia propone una reflexión general sobre la geodinámica de las migraciones haitianas para que ustedes puedan ver la
presentación cuando, cuando hablo. Ahora sí se ve. Ok, gracias. Eh, entonces, esta conferencia propone una reflexión general sobre la geodinámica de las migraciones haitianas en el Caribe y Sudamérica, desde un enfoque en términos de sistema migratorio. Luego voy a explicitar cómo defino el sistema migratorio, pero es claro que el contexto histórico de la mundialización es importante para comprender las sociedades caribeñas, y la migración ha sido y sigue siendo ahora una dimensión fundamental de la mundialización en el Caribe. La migración transcontinental ha sido crucial en la génesis histórica de la sociedad haitiana y de su dinámica societal presente. Cabe recordar que históricamente una gran parte de su poblamiento tiene un origen exógeno basado principalmente en la trata africana. El 46% del poblamiento proviene de la región del Congo y Angola, y el 25% proviene del Golfo de Benín. Y cabe mencionar también que más recientemente hemos observado una creciente diasporización de las sociedades insulares caribeñas a lo largo del siglo XX, y hoy en día la diáspora haitiana representa entre el 22 y el 25% de la población de Haití. Es decir, que la migración internacional constituye una dimensión fundamental de la dinámica actual de las sociedades caribeñas, y particularmente de Haití, y no podemos entender ni estas dinámicas internas ni las evoluciones geopolíticas y económicas de la región si no tomamos en consideración las migraciones. En el contexto actual, la geopolítica y las disparidades económicas en el Caribe explican la creciente importancia de los flujos migratorios regionales, y al mismo tiempo las políticas migratorias cada vez más restrictivas en el norte han reforzado indirectamente la migración dentro del Caribe. En este contexto particular, la experiencia haitiana es interesante en varias áreas. Eh, Primero, el contexto político, económico y demográfico específico de Haití. En segundo lugar, la dispersión geográfica de su población en toda la cuenca del Caribe, y más recientemente hacia Sudamérica. Y finalmente su función particular como fuente de trabajo barato para las economías del Caribe y Sudamérica. Pero al mismo tiempo, eh, nos debemos preguntarnos si las ciencias sociales deben encerrar esta migración en una especificidad funcional, digamos así, ¿no? Es una, es una pregunta interesante, ¿no? Entonces, conviene volver sobre algunas consideraciones conceptuales desarrolladas en el entorno académico de los estudios migratorios. Y aquí el análisis en términos de mundialización migratoria necesita que definamos dos conceptos cruciales en este campo de investigaciones. Y, defino el campo migratorio como el espacio transnacional que los migrantes practican y estructuran a través de varios flujos de personas, de mercancías, de capital, de información y culturales, y que integra los países
de origen, de asentamiento o incluso de tránsito en una misma dinámica socioespacial, ¿no? La articulación dinámica de estos campos a nivel regional y subcontinental constituye lo que llamamos el sistema migratorio, ¿no? El sistema migratorio es un conjunto de, de varios campos migratorios. Y entonces voy a proponer un análisis de la migración haitiana en términos de sistema migratorio en el Caribe y también en Latinoamérica, con la hipótesis que los contextos de las sociedades de origen y de asentamiento, así como las características sociales de la migración haitiana, desempeñaron un papel importante en su geodinámica y el perfil social de esta migración se va diversificando cada vez más. Por eso propongo un cuestionamiento en 4 tiempos. En primer lugar, ¿cómo se puede explicar la fuerza de la migración haitiana en un mundo desigual, globalizado y reticular? Pienso que se debe buscar las raíces de la diáspora haitiana en un contexto de vulnerabilidad multidimensional en el país de origen. También debemos reflexionar sobre cómo dar cuenta de la geografía del sistema migratorio haitiano. Veremos que este espacio se caracteriza por poblaciones dispersadas y constantes movilidades de varios tipos en el Caribe y en América del Sur. Y, bueno, más generalmente en las Américas. Y finalmente, otra pregunta, ¿cuáles son las implicaciones para las ciencias sociales, ¿no? Espero que tengamos bastante tiempo para tratar de ese último asunto que es también interesante. Ahora es interesante cuestionar las raíces de la diáspora haitiana. eh, Aquí cabe mencionar que a pesar del debate recurrente sobre la dimensión política o económica de la migración haitiana, las observaciones de campo en Haití muestran la realidad de una, digamos así, vulnerabilidad multidimensional de Haití basada en la articulación entre varios procesos, ¿no? Este debate recurrente sobre la dimensión política o económica de la migración haitiana que las autoridades en muchas sociedades de asentamiento utilizan para negar un estatuto legal a los haitianos. Y, y aquí esta vulnerabilidad multidimensional es una realidad más compleja, basada en la articulación entre las estructuras sociales profundamente desiguales heredadas de la sociedad de plantación durante la colonización y también durante las primeras décadas de la independencia de Haití. Eh, las condiciones ambientales precarias como lo mostró el terremoto de 2010 y el impacto en la sociedad de los numerosos huracanes durante las últimas décadas, la crisis estructural debido a condiciones económicas y políticas. Y en realidad la fuerza de la inmigración desde Haití es el producto de la constante interacción entre esos factores económicos, políticos, ambientales, etc. La inestabilidad de las relaciones internacionales y la interferencia permanente de los Estados Unidos desde su intervención y su ocupación militar de 1915 a 1934 y que finalmente todos esos procesos juntos crean una inseguridad multiforme
en términos de políticos y una inseguridad política y física, económica y alimentar, ambiental, legal, psicológica también, y lo que explique la magnitud, la complejidad y la continuidad de la migración haitiana desde hace un siglo. Bueno, cómo se puede definir la inmigración haitiana tras el terremoto de 2010? Es una pregunta interesante aquí, ¿no? Porque se trata de una migración económica, se trata de una migración política o se trata de una migración ambiental. Es difícil decirlo, es difícil categorizar eh, esta, esta migración, ¿no? Entonces, vamos a analizar el sistema migratorio caribeño en el tiempo y en el espacio. Y aquí creo que hay tres características de la migración haitiana en perspectiva histórica. Primero, el intervencionismo y el expansionismo estadounidense han tenido consecuencias en la magnitud, en las características y el destino de los flujos migratorios. Históricamente, la ocupación militar estadounidense de 1915 a 1934 tuvo como consecuencia la entrada del país en la era de la inmigración internacional masiva hacia las plantaciones norteamericanas de los países caribeños vecinos. Eh, bueno, Cuba, la República Dominicana. Desde entonces, los trabajadores haitianos se inscribieron en la División Internacional Caribeña del Trabajo eh, y los migrantes haitianos ocuparon un lugar importante en la economía de las plantaciones en el periodo en que las Fuerzas Armadas estadounidenses ocuparon simultáneamente los tres países del Caribe y Cuba de 1906 a 1908, la República Dominicana de 1912 a 1924 y Haití al mismo tiempo, ¿no? El crecimiento de las industrias estadounidenses de la caña de azúcar ha producido una cierta escasez de mano de obra para trabajar en las plantaciones de ambas islas, eh, Cuba por un lado y República Dominicana por otro lado. Y esta brecha ha sido cubierta en gran medida por los campesinos haitianos por medio de políticas eh, específicas y temporales. Luego, la dictadura duvalierista y la inestabilidad política posterior han reorientado los flujos hacia el norte de Estados Unidos y principalmente la ciudad de Nueva York y Boston, y hacia Canadá a partir de 1967 y la apertura siguiente de las fronteras de Canadá a las migraciones extraeuropeas. Entonces, se trataba principalmente de una migración selectiva con profesores, médicos, intelectuales, etc. Los factores políticos se articularon a la profunda crisis económica y ecológica para transformar la inmigración haitiana en un fenómeno estructural con una fuerte imbricación de las dimensiones políticas, económicas y ecológicas de la migración haitiana. Y en los años 50 y 60 se dirigió hacia las Islas Bahamas, la Guayana Francesa y las Antillas. Y en los años 70, entre 50.000, según el sociológico Alex Tepic de la Universidad Internacional de Miami, entre 50.000 y 70.000 boat people haitianos
se orientaron hacia Miami y crearon la comunidad de la pequeña Haití en Miami, ¿no? En el centro de Miami. En los años 80, la Francia metropolitana se volvió una destinación importante para los haitianos desde el Caribe francés, Martinica, Guadalupe y la Guayana francesa, y desde Haití también. Y finalmente, en los años 2010, la diáspora haitiana ha entrado en una nueva fase de desarrollo caracterizada por una expansión sin precedentes en América del Sur. Y aquí existen elementos coyunturales que explican la orientación de los flujos hacia América Latina. El mantenimiento de políticas migratorias flexibles en América del Sur a principios del decenio de 2000 y hasta hace poco, contrastó con el cierre creciente de las fronteras de los países del norte. Al principio, algunos países de América del Sur, como Ecuador, Perú, Argentina y Brasil, eran también lugares de tránsito y una etapa en la trayectoria migratoria de las personas haitianas hacia la Guayana francesa, ¿no? Como lo ha escrito mi compañero Anderson Joseph en Brasil. La imagen atractiva de Brasil en Haití y las oportunidades económicas ofrecidas por Brasil y Chile han dibujado nuevos campos transnacionales que se estructuraron después del terremoto de enero de 2010 y se difundió en Haití y en República Dominicana que esos dos últimos países estaban abiertos a los haitianos. Y al mismo tiempo, la expansión de los intereses económicos y geopolíticos de la potencia brasileña en el Caribe y especialmente en Haití se tradujo en una presencia militar y diplomática notable desde la creación de la MINUSTAH de las Naciones Unidas en 2004, creo. En 2003, los brasileños representaban el 35% de los efectivos militares de la MINUSTAH junto con las fuerzas de los países del Cono Sur. Entonces, el Brasil y Chile tienen representación diplomática permanente en el país y se han convertido en importantes destinos migratorios para los haitianos durante la década de 2010. Y finalmente, a partir de 2010, la movilidad haitiana en Sudamérica ganó nuevas configuraciones de flujos y perfiles más dinámicos y heterogéneos. Bueno, se trata principalmente de jóvenes entre 18 años y 35 años, es decir, de una población en edad laboral, entre comillas, con una proporción de 70% de hombres. Las políticas migratorias liberales en consonancia con los intereses de las comunidades empresariales del Brasil y de Chile, que deseaban una mano de obra de bajo costo y la apertura de enlaces aéreos directos y regulares con Haití, han ofrecido un marco favorable al desarrollo de los flujos migratorios. Básicamente es lo que podamos decir sobre esta dinámica en Sudamérica. Sudamérica que se ha convertido así en un nuevo frente para la expansión del espacio migratorio haitiano internacional, y los haitianos están ya presentes desde hace medio siglo en la Guayana francesa, en Surinam, en Venezuela.
Pero aquí la novedad de la década de 2010 es que el subcontinente en su conjunto se ha visto afectado por el fenómeno, ya se trate de situaciones migratorias de llegada, de tránsito, de instalación, de salida y de retorno también. Y a lo largo de la movilidad surgieron polos migratorios en varios países y dibujaron una geografía de la presencia haitiana con sus propias líneas de fuerzas y jerarquías espaciales, ¿no? Y aquí en el mapa que presento, es muy evidente esta dispersión geográfica hacia varios polos de instalación y de tránsito, etc. Desde Haití, desde el Caribe, y aquí en la República Dominicana, y haitianos empezaron a llegar a Ecuador y pasaron por Perú y finalmente llegaron en los años 2012, 2003 en Brasil, en la región amazona de Brasil y finalmente empezaron a llegar al sureste de Brasil, principalmente en São Paulo y el sur de Brasil, y finalmente desde 2015, 2006, 2016, perdón, y 2017, llegaron a Chile, principalmente en la ciudad capital, Santiago de Chile, ¿no? Y después hemos visto también una dinámica de reemigración desde Brasil por la Colombia, por Panamá, por los países de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y hacia México y los Estados Unidos. Pero con la política migratoria muy estricta de Donald Trump, una gran parte de los haitianos se quedan aquí en la frontera entre México, entre el norte de México y el sur de California, de los Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana. Y ahora estimamos que hay entre 7.000 y 10.000 haitianos en Tijuana, en Tijuana ahora. Entonces, vemos que el sistema migratorio haitiano tiene tres características espaciales principales. La primera de las cuales es la dispersión geográfica de 2.5 millones de migrantes a varios destinos, es decir, el cuarto de la población de Haití, con destinos tradicionales en el norte, en Norteamérica, en Europa Occidental, principalmente en Francia, en Europa, con destinos también tradicionales en el sur, en la cuenca del Caribe, en la República Dominicana, en la República Dominicana hay más de 500.000 haitianos, migrantes haitianos, y más de 300.000 dominicano-haitianos, es decir,
personas de origen que nacieron en la República Dominicana, pero que son de origen haitiano. Hay varias comunidades haitianas en las Antillas pequeñas, como en San Martín principalmente, sino también en Guadalupe, en Martinica y en la Guayana Francesa, donde hay más de 40.000 haitianos ahora. Y después de 2010 hemos visto la génesis de un sistema migratorio haitiano en Latinoamérica y más interesante, una articulación progresiva entre los sistemas migratorios haitianos de Norteamérica, del Caribe y de Sudamérica, ¿no? Y otra característica espacial es los vínculos y circulaciones entre los polos, lo que podemos llamar la interpolaridad entre esas comunidades haitianas en las Américas. Hay diversos tipos de actores transnacionales, las familias, las iglesias transnacionales haitianas y los comerciantes en el sector informal también. Comerciantes haitianas que son muy activas en el Caribe, en Panamá, en la República Dominicana, en Martinica, en San Martín, en la Guayana Francesa, en Venezuela, en varias partes del Caribe, ¿no? Y finalmente, esas mujeres comerciantes que llamamos en criol Madame Sarah, son comerciantes muy activas y finalmente participan a unir el Caribe mediante el comercio transnacional informal, ¿no? Es algo también interesante. Y esta estructura espacial transnacional donde circulan flujos de personas, de remesas, de bienes, de información y valores culturales. Por ejemplo, vimos que en el año 2019 los haitianos en la diáspora remitieron, enviaron, digamos así, más de 3.3 mil millones de dólares hacia Haití. Un equivalente del 32% del Producto Interior Bruto anual de Haití. Es algo muy sustancial, ¿no? Flujos que van alimentando la migración, transformando los lugares de asentamiento, así como Haití, en términos de percepciones y prácticas sociales, como lo analizaré luego. Y finalmente, la tercera característica espacial es los vínculos a distancia que crean una identidad diaspórica distinta de las sociedades de acogida, ¿no? En los campos del comercio, de la política, de la cultura global y también de Haití. Entonces, no sé cuánto tiempo me... Todavía hay tiempo, no te preocupes. Hola, ¿pueden escucharme ahora? Ahora sí.
Estabas desconectado exactamente en el momento Oh, cuando preguntaste por el tiempo que te queda. Entonces, todavía hay tiempo. ujú, Adelante. ok. Obviamente he tenido un problema de conexión. Decía que Haití es vinculada a varios lugares de la diáspora mediante los campos migratorios. Eh, Voy a compartir la pantalla también porque hay un mapa que... Sí, eh, y vemos también. Haití es vinculada a varios lugares de la diáspora mediante los campos migratorios y se dibujó un primer campo migratorio desde el noreste y desde el Valle Central de Haití hacia la República Dominicana a principios del siglo XX, aquí. Y el noreste aquí y el Valle Central aquí, en Haití, hacia la República Dominicana. Se dibujó también un campo migratorio desde Puerto Príncipe, la ciudad capital, hacia Nueva York y Boston en los años 60 y 70. Luego se dibujó otro campo migratorio desde el sur de Haití, eh, especialmente aquí, en esta región. ¿Me, ¿Sí? es- me escuchas? Sí, sí, perfecto, Es el problema perfectamente. por compartir pantalla. No sé, eh, apagamos las cámaras nuestras para ver si funciona mejor, pero si habrá otra vez un problema, tal vez no compartas pantalla más adelante, pero podemos Ujú. hacerlo ahora. Ok, adelante. Ok. ¿Ustedes pueden escucharme ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Apagué la cámara para ver si está mejor, si la conexión está mejor. En los años 50, los pescadores del noroeste de Haití solían ir a pescar y comerciar en las vecinas Bahamas y progresivamente se desarrollaron familias mixtas pequeñas y pequeñas comunidades haitianas en las islas, así como redes comerciales transnacionales entre el noroeste de Haití y las Islas Bahamas. Y luego los haitianos encontraron eh, trabajo en la agricultura y la construcción, lo que reforzó la migración en el marco de redes transnacionales familiares, ¿no? Y tras la independencia de las Bahamas en 1973, la situación se volvió muy difícil para los haitianos que se enfrentaron a una creciente xenofobia y finalmente en este contexto nuevos flujos se desarrollaron desde las Bahamas hacia Miami y finalmente una nueva comunidad apareció en Miami, en el barrio de la pequeña Haití, en el centro norte de Miami. Y entre 1977 y 1981, eh, más de 50.000 migrantes marítimos, boat people, migraron hacia Florida. En 1981, un estatuto legal temporal fue otorgado a los haitianos y es interesante también ver
cómo funcionan las dinámicas de la migración haitiana dentro del Caribe y entre las islas del Caribe. Y hay un factor aquí que es interesante analizar, que es el hecho que las diferencias salariales y la división regional del trabajo han tenido un impacto en el tamaño y la dirección de los flujos migratorios en el Caribe. Muchas islas del Caribe están conectadas entre ellas a través de la migración económica haitiana, ¿no? Eh, eh, Haití es una mayor fuente de migración regional, cerca de 700.000 migrantes en el Caribe, principalmente trabajadores poco calificados, son atraídos por tres tipos de economías en el Caribe. En primer lugar, las economías diversificadas del Gran Caribe, con una demanda masiva de mano de obra barata en zonas de procesamiento, por ejemplo, en la República Dominicana, en agricultura y en construcción. Es el caso de la República Dominicana y de otros lugares del Caribe. En segundo lugar, las economías turísticas con salarios más altos en turismo, en construcción, en servicios personales. Es particularmente el caso de San Martín, de la parte francés y también de la parte holandesa de San Martín. Es el caso también de Curazao. eh, y bueno, es el caso de las Islas Bahamas, también. Y finalmente, el tercer caso es el de los políticos, de los territorios políticamente dependientes, eh, como Martinica, como Guadalupe. Aquí en Martinica tenemos una comunidad haitiana que es atraídos por salarios más altos, por oportunidades en el sector de los servicios informales y finalmente nuestros territorios políticamente dependientes desarrollan economías que dependen de transferencias financieras y sociales externas que transforman la economía. Esta economía tercera es una economía que atrae los migrantes también. Y una tendencia importante en las migraciones intrarregionales dentro del Caribe es que los trabajadores inmigrantes de Haití frecuentemente reemplazan a los inmigrantes a países más ricos. Por ejemplo, en Martinica y en Guadalupe hay un movimiento poderoso de migraciones hacia la Francia metropolitana y hay espacios para los migrantes haitianos, sino también de Dominica, de la República Dominicana y de otros lugares. Hay un espacio económico para esos migrantes que tienen un papel, que juegan un papel importante en nuestras economías. Y los haitianos constituyen el equivalente del 5% de la población de la República Dominicana, el 15% de la población de San Martín y de Guayana Francesa, y estos flujos migratorios son cruciales en actividades locales como el turismo, la construcción y la agricultura, como lo he dicho.
Bueno, no sé si tengo más tiempo para continuar o si es preferible empezar la discusión. Tal vez Eh, ¿Qué termines les parece? tal vez termines en unos 5 a máximo 10 minutos y después abrimos el espacio para la discusión. Ok, es perfecto. Ok. Muchas gracias. Voy a... Bueno, quisiera hablar también de la presencia concreta y simbólica de la diáspora en Haití, en el país de origen mismo, porque he hablado de las dinámicas, por ejemplo, eh, es interesante analizar también la presencia concreta y simbólica de la diáspora en Haití, en el país de origen. Y esta presencia concreta se ve a través de las remesas que representan el 32% del Producto Interno Bruto, pero crecen más rápidamente que el Producto Interno, ¿no? Y, y- y más importante, es la primera fuente de ingresos y de divisas en Haití, concretamente, ¿eh? Las remesas de la diáspora se dirigen prioritariamente a la comida, la escolarización, el sector inmobiliario y en segundo lugar la salud de la familia y los bienes de consumo cotidiano, ¿no? Y tienen como efecto un cambio en el modo de vida y de consumo en Haití y en las relaciones entre la ciudad capital y la provincia. Y también, bueno, el primer efecto es lo de las remesas, es un efecto económico, y también hay otro efecto que es político, es decir, la fuerza política que actúa desde afuera en el destino de Haití, principalmente de dos maneras. Eh, Primero, tiene un papel en la política exterior de los países de asentamiento mediante el lobbying en los Estados Unidos y en la época de Duvalier, en 1986, eh, la acción de la diáspora, la acción internacional de la diáspora y su presión sobre la política internacional de Washington eh, finalmente eh, provocó el callo de la dictadura de Duvalier y también luego en 1994 provocó también el regreso de Haití, de Aristide en Haití. Y la segunda manera en que la fuerza política se actúa desde afuera en el destino de Haití es en la política interior de Haití. El financiamiento de la diáspora y por la diáspora de las elecciones, candidaturas a las elecciones con efecto de una evolución de las relaciones de poder entre las autoridades haitianas por un lado y la diáspora por otro lado. Y finalmente, esta presencia concreta contribuye a construir una imagen simbólica fuerte de la diáspora en Haití, que simboliza la figura de lo que llamamos en criol el diáspora. Diáspora
que no es un, no es un cuerpo social, pero es un individuo, una persona, la persona diáspora, eh, que se puede definir como una persona emigrante que ha salido bien en un país blanco, como decimos en criol, un país rico, un país del norte, ¿no? Esta definición de la persona diáspora se distingue de la definición clásica de la diáspora como un cuerpo social dispersado geográficamente, con comunidades vinculadas entre sí y una identidad propia. Eh, eh, este individuo diáspora, esta persona diáspora, es un agente social que forma parte y contribuye directamente a la sociedad haitiana y al mismo tiempo es percibido como un extranjero, ¿no? Hay una... es paradoxical, ¿no? Porque finalmente esta persona que es directamente involucrada en la evolución de la sociedad haitiana y al mismo tiempo que es percibido como un extranjero, actúa a distancia y suscita la admiración y la envidia, porque tiene un poder financiero, decisional y simbólico crucial localmente, y de ello depende la sobrevivencia de numerosas familias en Haití. Tiene la capacidad de responder a las carencias sociales del Estado y de manera específica a la escasez de recursos mediante las redes familiares. Eh, un diáspora que ello mismo es el objeto de una jerarquización sociogeográfica, ¿eh? Porque, bueno, a menudo se habla de la inserción del haitiano en la División Internacional del Trabajo, pero nunca se habla de la división internacional diaspórica. Es decir, que en Haití los diásporas no tienen todos un nivel igual de consideración social. Se distingue dos tipos de diáspora. El primer tipo de diáspora son los emigrantes en los países ricos del norte, en los Pays Blancs. Solo ellos tienen el verdadero estatuto social de diáspora. Es decir, em, eh, eh, los que tienen una capacidad de transferencia en dólares o en euros y finalmente ellos que aseguran la estabilidad del poder adquisitivo de la familia en Haití, que es muy importante porque hay un contexto económico en Haití que es muy inestable, ¿no? Es importante poder beneficiar de un familiar al extranjero que aseguran esta capacidad, esta estabilidad del poder financiero mediante el dólar o el euro. Y el otro tipo de diáspora en la psicología haitiana, en la percepción haitiana del extranjero, el otro tipo de diáspora es finalmente todos los demás emigrantes que emigraron, que no emigraron en Europa o en los Estados Unidos, sino que emigraron en el Caribe y Sudamérica. Y es interesante ver cómo hay en la mente, en la percepción social haitiana, hay una jerarquización sociogeográfica de la diáspora misma. Bueno, tenía muchas otras cosas que decir, pero no sé, creo que no,
no nos da tiempo ir adelante porque solo tenemos 30 minutos. Entonces voy a acabar aquí y vamos a discutir sobre ese asunto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cedric, por esta presentación muy sugerente, muy interesante, a pesar de todos los problemas de conexión que pueden ser como una alegoría de las conexiones, comunicaciones intra y transcaribeñas que muchas veces tienen problemas también. Vamos a abrir el espacio para las preguntas y puedes profundizar algunos aspectos con las preguntas que vamos a tener ahora. Tenemos todavía un tiempo de una media hora este espacio y abro este espacio y me gustaría darle la palabra al director del posgrado en historia, el doctor Anthony Goebel, que coorganizó ya hace más de un mes este curso que nos dio Cedric. Adelante, Anthony. Después tenemos ya preguntas también que nos llegaron por el chat de Facebook y, por supuesto, todos que están participando en Zoom también me avisan si quieren hablar, preguntar, comentar. Adelante, Anthony. Muchas gracias, Werner. Y bueno, y muchísimas gracias, sobre todo al profesor Aldebert y obviamente a todas y todos quienes nos acompañan. No, yo realmente quiero reiterar primero mi agradecimiento a Cedric, ¿verdad? Por todo lo que nos ha colaborado. Nuestro primer curso corto virtual, ¿verdad? Que tuvimos con él, ¿verdad? Es experiencia pandémica típica, ¿verdad? Que podríamos decirlo así. Y realmente, pues hemos tenido una retroalimentación por parte de los estudiantes sumamente positiva. Así es que, pues, agradecerle también por esta excelente presentación que, digamos, la tecnología no logró traerse abajo, porque la verdad es que me pareció sumamente interesante y sumamente completo tu trabajo realmente, Cedric, para no abusarme con el tiempo, nada más. Entonces yo sí te voy a hacer una pregunta también. Está muy claro, digamos, el carácter multidimensional, multifactorial de la migración. Es compleja, ¿verdad? Me parece sumamente interesante que en determinados momentos la migración tiene destinos diferenciados también. Ha tenido históricamente la migración haitiana destinos diferenciados. Ahora, tal vez ahí va mi pregunta. Yo creo que más o menos lo aclaraste, pero tal vez podrías ampliarlo un poquito más. Se han creado redes de migrantes, es decir, las migraciones históricas tradicionales, a pesar de que ahora hay un énfasis o una migración dominante, digamos, qué sé yo, la de Sudamérica y demás, pero las anteriores se mantuvieron de alguna manera, aunque bajara el ritmo, digamos, de la dinámica, sí se mantuvieron o se debilitaron muchísimo. Cuando han pasado de un destino dominante a otro. Tal vez por ahí más o menos podría ir mi inquietud y agradecerte y agradecerles a todas y todos también por la participación. Cedric, propongo que recolectemos algunas preguntas para después en paquete puedas contestar si estás de acuerdo. Sí. Ok. Claro, Una claro. pregunta que nos hace Antonieta Quina por el Facebook es: ¿qué impacto tuvo la revolución de esclavos de Haití en las migraciones hacia otras regiones? Y una segunda pregunta que nos llega por el chat del Facebook de Guillermo Navarro es: ¿podrían comentar a los flujos migratorios haitianos a Sudamérica y los impactos de la política migratoria brasileña hacia Haití? Y B, y los flujos migratorios en Centroamérica. También quiere preguntar, Chelo,
Naranjo, y si entendí bien también Luis Tenón, que quería preguntar o comentar. Entonces, primero Chelo y después Luis. Adelante, Chelo. Sí, buenas tardes. En primer lugar, gracias, Werner, por haber propiciado este espacio de debate, y felicitaciones al ponente, a Sergi, por esta magnífica conferencia. A mí, algunos aspectos que has estado comentando me recuerdan mucho a algunas migraciones históricas. Por ejemplo, la migración, sobre todo entre 1880 y 1930, de españoles a América Latina. Y en este sentido, tú estabas comentando que al ser una migración diaspórica se crea una identidad distinta a los campos de acogida. Yo te quería decir hasta qué punto esto es novedoso, porque yo lo encuentro también entre la migración, por ejemplo, de españoles, o no solamente de españoles, de finlandeses o de polacos en Estados Unidos, o de irlandeses en Estados Unidos, o sea, hasta qué punto es nuevo. Y lo siguiente sería en qué lugares y cómo estos migrantes haitianos recrean esta identidad que es comparte ciertos rasgos con la haitiana del lugar, pero evidentemente forma parte, integra nuevos imaginarios en los que incluyen también los aportes culturales de las sociedades de acogida, ¿no? Es decir, ¿qué espacios de sociabilidad tienen estos inmigrantes haitianos donde recrearlo? Muchas gracias. Gracias, Chelo. Luis, adelante. Y primero, muchas gracias, Cedric. Realmente muy atractivo, muy interesante tu ponencia. Muchas preguntas, pero bueno, en algún momento podremos quizá discutirlo. Hay un dato de los trabajos de Jean-Claude Icard, por ahí del 2012-2013, que me llama mucho la atención. Y quisiera preguntarse si esto se ha podido verificar en otras cosas. En la inmigración haitiana hacia Canadá, el 80%, 85% está en Quebec, Montreal, Quebec. Un dato resalta, y es que el 54% contra el 46% de la inmigración haitiana hacia Quebec eran mujeres. Quiere decir un índice muy importante, mayor de mujeres que de hombres en la inmigración haitiana hacia Canadá, hacia Quebec. La segunda pregunta es, luego de la matanza, se calculan, ¿verdad?, entre 25 y 35 mil campesinos haitianos por Trujillo en 1937, hay una reordenación muy grande de las corrientes migratorias haitianas hacia las otras. ¿Cómo se ha estudiado, de qué manera específica se podría interpretar la represión de los haitianos por Trujillo en 1937, el cierre de la frontera hacia el campesinado haitiano en Dominicana, y cómo influye esto en los índices migratorios haitianos hacia otros destinos? Gracias, Cedric. Gracias, Luis. Adelante, Cedric. Vamos a tener una segunda ronda de preguntas también, pero le damos la palabra ahora a Cedric para no acumular demasiados temas. En cuanto a la primera pregunta sobre el impacto de la revolución haitiana en los flujos migratorios haitianos, desde el fin del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el impacto fue importante. Fue importante porque por la primera vez Haití, desde aquella época, Haití
se volvió un lugar de emigración, es decir, de migración hacia el exterior. En aquella época, durante más de un siglo, Haití fue tradicionalmente un espacio de inmigración, mediante la trata, bueno, de migración forzosa, mediante la trata transatlántica africana, pero desde esa época, desde la época de la Revolución Haitiana, eh, 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 empezaron flujos de emigrantes de Haití hacia otras partes del Caribe y principalmente en dos lugares. El primer lugar fue Cuba y el segundo lugar fue Luisiana en el sur de Estados Unidos. Y había una guerra de independencia que fue muy dura, muy difícil. Y vimos la matanza de muchos colones franceses, en esta guerra, y se estima que más de 10.000 colones franceses y sus esclavos, 10.000 personas de la parte francesa de Santo Domingo, emigraron hacia Cuba y hacia Luisiana. Y bueno, es un hecho cuantitativo, pero también desde un punto cualitativo, por ejemplo, en Luisiana, sino también en Cuba, estos movimientos migratorios refuerzaron la criolización también de esos lugares. Y a menudo se dice que Luisiana es un lugar, bueno, históricamente criollo por la presencia tradicional francesa, pero lo que se debe recordar es que esta criolización también, el llegado de la lengua criolla, de la cocina criolla, bueno, la cultura criolla en general, fue también reforzada por la presencia de esos haitianos que vinieron en aquella época, de esos dominicanos franceses, blancos y negros, que fueron criollos y que participaron en la transformación de la sociedad de Luisiana en esta época. En cuanto a la segunda pregunta, la política migratoria brasileña en Haití fue muy importante porque por un lado, había restricciones migratorias en la política migratoria de los países del norte en 2007, 2008, 2009 y 2010. Y fue cada vez más difícil por los haitianos emigrar
en Francia, en los Estados Unidos y en Canadá. Y en aquella época la política migratoria brasileña fue una política de apertura hacia los candidatos haitianos a la inmigración. Y la política diplomática también de Brasil hacia Haití fue una política de apertura, ¿no? Por ejemplo, con la presencia de una embajada brasileña en Puerto Príncipe, donde los haitianos tenían la posibilidad de conseguir un visa para Brasil. Entonces, esta política migratoria brasileña bueno, mediante un visa humanitariano, facilitó la llegada de los haitianos en Brasil. Y el impacto en la constitución de redes migratorios haitianos desde Haití hacia Brasil fue importante, porque los haitianos tenían la posibilidad de, desde Santo Domingo, coger un vuelo hacia Ecuador, porque en Ecuador no tenían no se exigieron, no se exigió un visa, no tenían la obligación de conseguir un visa para entrar en Quito, en Guayaquil, y finalmente Brasil, Perú, se volvieron como países de tránsito hacia Brasil, donde los haitianos, cuando llegaron a Brasil, tenían la posibilidad de conseguir este visado humanitario, ¿no? Entonces, la política migratoria brasileña en Haití fue muy importante en este sentido, y también explicó la razón por la cual ahora hay más de 1.160, perdone, 160.000 haitianos ahora en Brasil. En cuanto a la tercera pregunta, ¿en qué lugares se reproduce la identidad haitiana ahora y los espacios de sociabilidad de la presencia haitiana al extranjero? Bueno, creo que hay muchas, ahora en las Américas, si tenemos las Américas en cuenta, ahora hay muchos lugares donde se reproduce estos espacios de sociabilidad. Por ejemplo, podemos decir que hay básicamente 3 espacios de presencia haitiana muy fuertes ahora en las Américas. El primero es el de Norteamérica, y principalmente 3 lugares que son muy importantes y muy significativos en el
desarrollo de esta presencia económica, cultural y política también, porque ahora hay una fuerza política importante en la diáspora haitiana, particularmente en los Estados Unidos. Esos lugares son Nueva York y particularmente los barrios de Brooklyn y de Queens en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Hay también con un papel específico de Brooklyn en la presencia empresarial haitiana y la presencia política, la estructuración de una fuerza política en Nueva York, que es Brooklyn. Y el segundo lugar que es importante y que ahora está volviendo, en mi opinión, está volviendo el epicentro político y económico de la diáspora haitiana en los Estados Unidos, que es la área metropolitana de Miami, donde en Miami hay dos lugares que son muy importantes en la estructuración de esta presencia haitiana en los Estados Unidos y también en el Caribe. En Miami, para mí es un caso interesante porque esta presencia es económica, empresarial, es también es política y es cultural. Es empresarial porque desde dos puntos de vista, es empresarial porque hay una economía, digamos así, étnica o etnocultural en las calles de Miami, de la misma manera que hay una economía étnica cubana en la pequeña Habana y en Hialeah, en Miami. Hay también una estructuración de una economía étnica haitiana en dos lugares, en la pequeña Haití y también en el norte de Miami, en North Miami. Y he hecho una encuesta en 2001 y he hecho la misma encuesta en 2009 y he encontrado que hay más de 500 comercios haitianos en las calles de Miami. Y hay una economía formal y también hay una economía informal en las calles de Miami. Y la economía formal es vinculada a la economía informal. Este vínculo entre la economía formal y la economía informal es también, se desarrolló desde Miami, desde la comunidad haitiana de Miami, hacia el Caribe. Y ahora lo que vemos es no solamente una economía haitiana localizada precisamente en Miami, sino también una economía reticular haitiana, formal y también informal, en muchos puntos, en muchas islas del Caribe, que es vinculada en Martinica, en Guadalupe, en Cayenne, en la Guayana Francesa, en Curazao, en República Dominicana, etc. Y en Panamá también. Estas economías haitianas dispersas en el Caribe es directamente vinculada y organizada desde Miami, desde la comunidad haitiana de Miami. Entonces, es un punto muy interesante
El primer punto económico, hay un punto también, hay un aspecto también político de esta organización de la comunidad haitiana en Miami, que es el hecho que ahora se vuelve el epicentro electoral y político de la comunidad haitiana en los Estados Unidos, aquí bueno, ahí en Miami. Y hay una municipalidad, una ciudad que es en el norte de Miami, que se llama North Miami. Y en North Miami hay desde 2001, creo, hay un mayor haitiano aquí, y hay un mayor también haitiano en la ciudad de North Miami Beach. Y lo que vemos es que a diversos niveles de poder en Miami, al nivel de los consejos municipales, al nivel de los mayores, al nivel también del condado de Miami-Dade County, hay un commissioner, no sé cómo se dice en español, un representante en el condado de Miami-Dade, que es haitiano también, y hay un diputado al estado de Florida, en Tallahassee, que es también haitiano. Y entonces vemos que hay una presencia en Miami que es particular de la población haitiana, porque esta presencia es económica, política y es cultural también, porque en varios lugares de Miami, en varios barrios de Miami, hay muchas iglesias católicas, protestantes, bautistas y también lugares muy poderosos donde se practica la religión vodú, que es la primera religión en Haití. Es la religión que estructura el cuerpo social haitiano. Y esta estructuración del cuerpo social haitiano mediante el vodú también se encuentra en las calles de Miami, en varios lugares de Miami. Entonces hay una presencia, y esta presencia cultural y religiosa está también vinculada a la presencia comercial, porque en varios comercios de Miami hay comercios que llamamos botánicas. Esos comercios de botánicas es los lugares donde se compran y vendan artículos para las ceremonias vodú también. Entonces vemos que hay un vínculo entre la presencia demográfica, la presencia política mediante la posibilidad de votar, y también todo lo que es económico y cultural, ¿no? Sí tenemos que definir lo que es una comunidad. Tenemos una comunidad de migrantes o una comunidad etnocultural, digamos así, tenemos que tener en cuenta los vínculos entre los aspectos económicos, políticos y demográficos. Y la última cuestión es una cuestión
Bueno, ¿cómo se puede interpretar la matanza de los haitianos en 1937? Bueno, es una cuestión muy... es difícil contestar en 2 minutos, pero podemos decir que hay una relación entre, entre Haití y la República Dominicana, que es una relación ambivalente, porque por un lado hay una relación de proximidad geográfica y cultural también, que es, que es muy fuerte históricamente, ¿no? Porque hay muchos, desde hace mucho tiempo, hay una presencia haitiana en la República Dominicana que es antigua, ¿no? Eh, y hay permanentes cambios familiares, culturales, económicas entre Haití y la República Dominicana. No podemos pensar, no podemos concebir la identidad dominicana sin tener en cuenta la existencia de Haití. Y también no podemos pensar en analizar y entender la evolución histórica de Haití si borramos el factor dominicano, ¿no? Y al mismo tiempo hay hay una relación de proximidad. Pero hay también, por otro lado, una relación muy conflictiva entre ambas naciones, porque hay una verdadera, ¿cómo se dice en español? Un miedo, digamos así, ¿ya? Un miedo histórico de parte de los dominicanos de Haití debido a la historia entre ambos países y especialmente el hecho de que las primeras décadas de la independencia de la República Dominicana fueron una experiencia de ocupación militar de parte de Haití. Es un primer factor, un factor histórico. Hay también un factor de explicación que es un factor cultural, porque la nación dominicana se han definido desde un punto de vista bueno, la definición de la nación dominica pone de relieve la hispanidad del pueblo dominicano. Y, bueno, es una manera, fue una manera de construir un imaginario nacional desde la independencia de la República Dominicana. Y entonces la República Dominicana ha definido Haití también como una nación con una fuerte componente africana, una nación negra, una nación de lengua francesa,
aunque la mayoría de la población haitiana no habla francés, ¿no? Solamente entre 12 y 15% de la población haitiana habla francés, pero en el imaginario de los dominicanos es una nación negra, una nación francesa. Nosotros dominicanos somos un pueblo hispánico, un pueblo mulato, etcétera, ¿no? No es la realidad, ¿no? Pero sino es una representación que el poder político de vez en cuando ha instrumentalizado por fines políticas en ciertos momentos de la historia de la República Dominicana y creo que la matanza de los haitianos en 1937 tiene que ver con esos aspectos, ¿no? Y bueno, lo que digo es muy superficial. No hay la posibilidad de ir en la particularidad y en la especificidad de de esas consideraciones. Pero hay una dimensión, creo, histórica y cultural para explicar, y también política, para explicar lo que pasó en 1937. Muy bien, muchas gracias. Estamos contra el tiempo. Sé que hay muchas preguntas más por esta exposición tan sugerente, interesante, pero también sobre un aspecto o varios aspectos sumamente complejos. Yo también tengo varias preguntas, pero no voy a hacerlas ahora porque no nos da el tiempo. No es la primera vez que intercambiamos entre Costa Rica y Martinica, entre el Caribe francófono y Centroamérica, el Caribe hispanófono. Me alegra mucho que se ha establecido ya hace un tiempo esta conexión, especialmente con las colegas de Martinica. Nos visitó, por ejemplo, el colega Justin Daniel, politólogo de tu universidad, de la Universidad de Sonti. También nos visitó en una estancia de Connect Caribbean Mylène Moricras. Voy a meterla ahora en el chat. Entonces ya tendrán este email y los problemas tecnológicos no van a impedirnos seguir en este intercambio intra y transcaribeño. Nada más, le quiero dar la última palabra a Cédric, si quiere decir algo más sobre esto. Le agradezco muchísimo a tu presencia, a tu conferencia y a su participación a pesar de los problemas tecnológicos que hemos tenido. Adelante, Cédric. Bueno, estoy muy feliz. Por fin hemos tenido la posibilidad de encontrarnos. Y quisiera agradecerles y agradecerte, Werner, por la organización de esta videoconferencia. Bueno, no he podido venir a Costa Rica, entonces es una buena manera. Fue una oportunidad para iniciar el contacto y creo que en el futuro ese contacto va a ser muy enriquecedor por ambas partes. Y muchas gracias. Y también aprecio mucho, me da
muy felicidad la experiencia que he tenido con los estudiantes de la universidad, del Departamento de Historia de la Universidad de Costa Rica, y fue un verdadero placer, y espero encontrarles en el próximo año. Muy bien, nada más por el momento. Muchas gracias a ustedes. Merci beaucoup a Cédric, au revoir y à bientôt. Je t'en Muchas prie. gracias. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta luego. todos.